A todos. A continuación vamos a ver la parte práctica del sueldo anual complementario. Recuerden que cuando vimos la teoría del sueldo anual complementario lo conceptualizamos como la mejor remuneración del semestre dividido 2. Por lo tanto, en la práctica, cuando se realiza el cálculo y la determinación del sueldo anual complementario, lo que tenemos que hacer es, si estamos por pagar o abonar el que se abona el 30 de junio del 2021, tomar las remuneraciones desde enero a junio del año 2021. Es decir, voy y busco el recibo de sueldo de enero, tomo la columna de todos los conceptos remunerativos, busco el sueldo del mes de febrero, tomo la columna de todos los conceptos remunerativos, lo que es igual al sueldo bruto, busco el recibo de marzo, también lo mismo, el de abril, el de mayo y el de junio. De todos esos, selecciono el mayor y el seleccionado lo divido por 2. Ese va a ser el sueldo anual complementario. Recuerden que el sueldo anual complementario también es un concepto remunerativo, por lo tanto está sujeto a aportes y contribuciones. En el ejercicio práctico número 6, que es el que ustedes tienen para resolver, consideramos básicamente, como dice acá, que los sueldos básicos según escala salarial para trabajadores bajo convenio de comercio y de finca y bodega continúan vigentes los del mes de marzo de 2021, para el ejercicio 5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar de la mejor remuneración, y seguramente como la mejor remuneración es aquella que incluye la licencia anual por vacaciones, tomamos esa y la dividimos por 2. Recuerden que en la realidad un poco lo que sucede es que la mejor remuneración generalmente es la de junio, porque básicamente a medida que pasa el tiempo, generalmente los acuerdos salariales son escalonados, y por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, el trabajador cobra un poco más. Lo que no quiere decir que efectivamente sea la de junio. Por lo tanto, tendríamos que hacer esa corroboración. A los fines prácticos, nosotros consideramos que esa mejor remuneración es la de marzo 2021 para el ejercicio 5, que incluye la licencia anual por vacaciones. Y para el trabajador fuera de convenio, lo que dice es que durante el mes de abril se le incrementó o se le otorgó un aumento de un 20% sobre su valor básico. Por lo tanto, vamos a ver que ese 20% hace que sea la mejor remuneración del semestre y sea el valor que tomemos a la hora de hacer el sueldo anual complementario. Novedades caso A, no existen novedades para informar, en todos los meses no existieron inasistencias. Entonces, si vamos a la resolución del práctico, nosotros tenemos los mismos cuadros que siempre hemos tenido, aclarando siempre la primer cuota SAC 2021, cuando en diciembre se pague la segunda cuota, también pondremos segunda cuota SAC 2021, y como dijimos recién, la persona que se encontraba fuera de convenio tenía un incremento del 20% en el mes de abril. Por lo tanto, el sueldo bruto de abril fue de 45.600, que surge de a los 38.000, multiplicarlo por 1,2 para obtener el incremento del 20%. Por lo tanto, la primer cuota del SAC es la mejor remuneración de vengada del semestre dividido 2, que es 22.800 pesos. En el caso del vendedor categoría A, comercio, ¿qué hice? Me tomé, como recién decíamos, que la mejor remuneración era la del mes de marzo con la liquidación de vacaciones. Busqué la remuneración de marzo con la liquidación de vacaciones, que es esta, y la dividí por 2. Lo mismo hago para el auxiliar general, la remuneración de marzo dividido 2. Lo mismo hago para el operario especializado, la remuneración de marzo, que son 40.499,22, dividido 2. Y por último, el legajo número 5, que es el tractorista, la remuneración de marzo, dividido 2.
Recuerden siempre que el sueldo anual complementario es un concepto remunerativo, por eso va dentro de la columna de los remunerativos. Vamos al caso B. Dice, analizar qué sucedería si existieran inasistencias injustificadas en el semestre. Como bien dijimos anteriormente, siempre las inasistencias no se tienen que, o sea, por las inasistencias no se tiene que abonar absolutamente nada. Entonces, en ese caso lo que deberíamos hacer es proporcionar, como hemos hecho anteriormente. A ese mejor sueldo o mejor remuneración dividido 2, la tenemos que dividir por 180 y multiplicar por los días sin considerar, obviamente, las inasistencias injustificadas o las inasistencias por suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Analizar por un lado el importe y por el otro lado los días efectivamente trabajados. Es decir, yo voy a buscar la mejor remuneración del semestre, pero a su vez voy a considerar qué días trabajó, quitando solamente aquellos en los que efectivamente no trabajó y que tienen inasistencias injustificadas o suspensiones. Aquellos días que son inhábiles sí los tengo que considerar. Por ejemplo, el trabajador trabaja de lunes a viernes y no trabaja sábado y domingo. Bueno, obviamente lo tengo que considerar. Es decir, que yo considero los 180 días del semestre y le resto aquellos días que tienen inasistencias injustificadas. Supónganse que durante todo el semestre tuvo 2 inasistencias injustificadas, entonces a los 180 le resto 2 y tengo que multiplicarlo por 178. Entonces, a la mejor remuneración del semestre la divido por 2, la divido por 180 y la multiplico por 178. Lo mismo ocurre con la licencia por maternidad, los periodos de reserva de puesto y los meses sin goces de sueldo. En el caso de la licencia por maternidad, como bien hablamos anteriormente, la trabajadora cobra una asignación familiar por maternidad que abona ANSES. Es decir, que durante ese tiempo el empleador directamente no le abona ni remuneración y tampoco, obviamente, el sueldo anual complementario. Entonces deberíamos justamente restarle ese tiempo a la trabajadora. Lo mismo sucede con los periodos de reserva de puesto, ¿sí? Seguramente que ya lo han visto con la profe Rosana. Durante el periodo de reserva de puesto los trabajadores se les reserva el puesto, pero obviamente no se le abona absolutamente nada y por lo tanto tampoco obviamente devenga remuneraciones y por lo tanto ese periodo tampoco tendríamos que tenerlo en cuenta. Y también pasa lo mismo con los meses sin goces de sueldo. Después, novedades caso C dice analizar qué sucedería si existieran feriados trabajados, feriados no trabajados, horas extras, comisiones. ¿Se tendrían en cuenta para el cálculo del SAC? ¿Cómo lo determinarían en esos casos? Recuerden que nosotros dijimos que es la mejor remuneración del semestre. Mejor remuneración del semestre, incluyendo todos los conceptos remunerativos. Por lo tanto, vamos a tener en cada una de las remuneraciones del semestre el básico, los adicionales convencionales que le correspondan, el cálculo de horas extras, ya sean al 50 o con recargo del 100, los feriados trabajados, el plusferiado, la licencia anual por vacaciones, las licencias especiales. Es decir, la mejor remuneración implica que se refiere al mejor sueldo bruto, y ese mejor sueldo bruto obviamente incluye todos los conceptos que ustedes ya han visto anteriormente. Una aclaración adicional: como hablamos de mejor remuneración, obviamente excluimos aquellos conceptos que son no remunerativos. Esa sería la regla general, pero podría suceder que en acuerdo salarial, comercio establezca, sobre todo comercio, establezca que sobre los conceptos no remunerativos que sí se acuerden, además deberían calcular el sueldo anual complementario. La regla general, y teniendo en cuenta lo que dice el propio artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, es que tomemos la mejor remuneración. Por lo tanto, excluimos siempre de todo concepto los conceptos no remunerativos. En resumen, nosotros tenemos que conseguir la mejor remuneración del semestre. Por lo tanto, voy a ir a los recibos de sueldo de los meses que comprende el semestre: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. De esos, tomar el mayor. Ese mayor, dividirlo por 2.
siempre y cuando el trabajador haya trabajado durante todo el semestre y a su vez no tenga inasistencias injustificadas. En el caso de que el trabajador tenga inasistencias injustificadas, además de dividirlo por 2, tengo que dividir por 180 y multiplicarlo por los días, los 180 menos los días con asistencias injustificadas, como recién vimos. Y en el caso de que el trabajador haya ingresado con posterioridad al inicio del semestre, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es decir, dividirlo por 180 y multiplicarlo por los días desde que comenzó a trabajar hasta la finalización del semestre. Una pequeña aclaración, para la segunda cuota del sueldo anual complementario de cada año, recuerden que tenemos los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La segunda cuota se paga el 18 de diciembre. ¿Sí? Es la obligación el pago, que se efectivice el pago esa fecha. Obviamente, nosotros no tenemos, cuando hacemos la liquidación del sueldo anual complementario, pagar en diciembre, no tenemos el sueldo de diciembre o la remuneración de diciembre. Por lo tanto, consideramos que la remuneración de diciembre es la remuneración de noviembre. Pasado el mes de diciembre, es decir, los primeros días de enero, nosotros ya sí vamos a abonar la remuneración del mes de diciembre. Por lo tanto, ya tenemos el importe. Hacemos un recálculo del sueldo anual complementario y lo comparamos con lo que efectivamente se abonó. Esa diferencia que pueda llegar a surgir se tiene que pagar junto con el sueldo de diciembre los primeros días de enero. Como verán, es bastante sencilla la forma de liquidarlo, así que cualquier cosa lo estamos conversando en el foro. Muchísimas gracias.